El tema de hoy podemos quitar aquí. Descubriendo nuestras funciones como iglesia neo o nuevo testamentaria. Las enseñanzas de la palabra de Dios que yo le he traído en este último trimestre van dirigidas a descubrir nuestras funciones como iglesia, a que nos demos cuenta y descubramos las funciones de una iglesia, la iglesia que Cristo edificó, la iglesia del Nuevo Testamento. Y recuerde que somos una iglesia neotestamentaria, nuevo testamentaria. La semana pasada vimos lo que Cristo dijo a la iglesia y lo vimos en las referencias bíblicas de Mateo, Marcos y Lucas. Ahí nos quedamos. Vimos solamente, recuerde que las enseñanzas son dirigidas a la iglesia. A la iglesia. Y ahora veremos lo que dice Cristo en Juan, en Hechos y en Romanos, lo que dice a la iglesia. Lo que dice a la iglesia. Y yo quiero que vea algo muy importante. Antes, póngase de pie, vamos a tener un tiempo, un momento de oración. Cabezas inclinadas, ojos cerrados. Padre, hemos venido para escuchar tu palabra y queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros en cuanto a la iglesia, a las funciones de la iglesia que tú fundaste. Y Señor, te rogamos que cada uno de nosotros estemos conscientes de las enseñanzas de tu palabra para nosotros como iglesia neotestamentaria, como iglesia bíblica, como iglesia fundada por el Señor Jesucristo, que nosotros podamos hacer tu voluntad. Háblanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Puede sentarse. Quiero decirle algo. El Señor Jesucristo vino ¿a qué? Vino a salvar. Cristo vino a salvar a los pecadores. Pero vamos a verlo claramente. ¿A qué vino? Sí, vino a morir. Me atravieso ahí y hay problemas. A ver, dígame otra cosa. Hermano, esto es muy importante porque de aquí dependen todas las corrientes, la forma de pensar de una iglesia y la forma de pensar de los cristianos. Y ahorita hay tantas formas de pensar en las iglesias cristianas y nosotros tenemos que tener la base bíblica, la base sólida para saber para dónde corremos. Muy bien, ¿a qué vino el Señor Jesucristo? Y nos darán a conocer al Padre. Sí. A concientizar. A concientizar. A salvar. A salvar. ¿A qué más? Vino a cumplir. Vino a cumplir, sí. El Espíritu Santo para consolación. A ser ejemplo. El Espíritu Santo para consolación. Sí. A morir por nosotros. Vino a morir por nosotros. A enseñarnos. A enseñarnos. A rescatarnos. Y enseñarnos lo que hay ya en el cielo. Sí. ¿Algo más? Muy bien. Yo quiero ayudarle un poquito. Hermano, Cristo vino a fundar su iglesia. Y le voy a decir, hermano, que esto es muy importante. Cristo, en el Nuevo Testamento encontramos la fundación de la iglesia. Cristo vino a fundar una iglesia.
¿Qué es una iglesia? Yo les dije hace 8 días que es una iglesia. El grupo de personas. Ajá. El grupo de cristianos salvos, bautizados y unidos por un pacto. Eso es una iglesia. Muy bien. Cristo vino a fundar una iglesia. Bien. Cuando se funda déjeme decirle antes de adelantarme, vino a fundar, Él murió por la iglesia, ¿no es cierto? Amén. Él vino a fundarla y a dar su vida por la iglesia. ¿Por qué? Por amor. Sí, por amor. Hermano, todo lo que vino Cristo, bien, para fundar una iglesia, ¿sabe qué se necesita para fundar? Para que ustedes, por ejemplo, para que piense conmigo, los que fundan una empresa tienen que constituirla, ¿no es cierto? Y en la constitución de esa empresa se dicen todos los objetivos de esa empresa. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son las cosas que esa empresa va a hacer? ¿A qué se va a dedicar? Bien, hermano, Cristo vino a fundar una iglesia y la constituyó. ¿Me entienden? Le dio su visión, le dio su misión y sus valores y le dio todo. Él vino a fundar una iglesia y la constituyó. Le dio las reglas, le puso las reglas, le puso todo lo que tenía que hacer. Hermano, porque todo lo que hizo Cristo al fundar la iglesia y al morir por la iglesia, una vez que Él se fuera a los cielos, quería que esa iglesia siguiera funcionando con todas las reglas que Él le había puesto, con todos los principios que Él le había puesto. Quería que siguieran funcionando. ¿Se da cuenta, hermano? La iglesia del Nuevo Testamento es una iglesia constituida. Todo lo que Cristo hizo, ahora quiere hacerlo a través de ¿quién? A través de la iglesia. A través de la iglesia. En otras palabras, en este tiempo, después de que Cristo ascendió a los cielos, Él dejó a la iglesia para que la iglesia haga su trabajo, haga el trabajo. O sea que la iglesia es un instrumento por medio de la cual Cristo hace su voluntad. El trabajo de evangelismo, Cristo vino a salvar. Muy bien, ahora salva. Está salvando ahorita también Cristo, ¿no es cierto? Amén. Pero ¿por medio de quién lo hace? Él lo hace. Pero ¿quién es el que da el mensaje? La iglesia. La iglesia es la que da el mensaje. Todo lo que Cristo hizo, ahora lo está haciendo a través de la iglesia. Hermano, porque ahorita hay muchos grupos que no piensan así. Hay muchos grupos que no piensan así. La iglesia debe de darle seguimiento a las personas que evangelizan y seguir enseñándolas y preparándolas para servir al Señor. Ellos dicen, no, que el Señor los llama a la iglesia. Es como, déjenme darle un ejemplo chusco y a lo mejor de mal gusto, pero a ver si me entiende un poquito. Imagínense un padre, un hombre que engendra hijos. Engendra hijos y dice, pues a ver quién los cuida. Ahí van a encontrar comida. Ahí van a encontrar comida. ¿Es correcto eso? Ay, ellos se los van a arreglar, ellos van a encontrar comida. Es exactamente la misma forma de pensar de esa iglesia. Los engendra con el evangelio, en el evangelio, y los deja. ¿Se da cuenta?
Por eso es muy importante saber la enseñanza. La iglesia que no tiene fundamentos, que no conoce la constitución de la iglesia del Nuevo Testamento, anda haciendo cosas indebidas. No, tenemos que tener un estándar para hacer las cosas, hermano. No es fácil hacer esto y todos queremos que las cosas se hagan al vapor y resulten al vapor y ya, porque queremos verlas ya. No, la iglesia que Cristo constituyó es una iglesia bien hecha. Y hermano, las iglesias del Nuevo Testamento tienen que tener esta forma de pensar. Por eso no podemos nosotros encajar en muchas cosas con otras iglesias, porque no tienen esta forma de pensar. Yo quiero que nosotros como iglesia nos demos cuenta exactamente cuál es nuestra función. Número 1, tenemos aquí el tema, descubriendo nuestras funciones como iglesia nuevo testamentaria. Número 1, vamos a continuar igual que la semana pasada, porque yo quiero que entendamos bien todo esto ahora en los libros de Juan, Hechos y Romanos. Tengo 12 textos, voy a invitar que ustedes colaboren conmigo. Muy bien, nosotros como iglesia debemos de conocer nuestras funciones y debemos saber si las estamos haciendo o si no las estamos haciendo, y así nos daremos cuenta que estamos fallando o que estamos obedeciendo. Alguien busque Juan 4:23, por favor, y léalo para todos. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Una de las funciones de la iglesia que Cristo constituyó, edificó y constituyó es la adoración. La iglesia se reúne en cierto lugar, vamos a decir en este templo. Nos reunimos en este templo para adorar a nuestro Dios. Amén. Cuando usted viene a la iglesia, usted viene a adorar a Dios. Una vez más, léalo el que lo leyó. ¿Sí? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Una de las funciones de la iglesia es adorar. Dice Mateo 22:37, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sabe cuál es el resultado de amarlo así? La adoración. Una persona que ama tanto, que ama con todo el corazón y que ama con todo el alma y que ama con todas sus fuerzas, adora a esa persona. ¿No es cierto? Si yo amo a alguien con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, yo lo adoro. Lo adoro. Otra función, número 2. Juan 10:14 al 18. Otra función de la iglesia. Juan 10:14 al 18. ¿Quién lo quiere ver? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Así también lo debo traer y oirán mi voz. Y oirán un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Muy bien. Fije conmigo en el versículo 16. Lean todos conmigo. También tengo otras ovejas que no son de este redil.
aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Sabe cuáles son esas ovejas? Aquellas personas que no tienen a Cristo. Bien, la iglesia debe de buscar. La iglesia que Cristo fundó y constituyó debe de buscar a esas almas, a esas ovejas incrédulas y traerlas al redil. Lo estamos haciendo. No me conteste. Como iglesia es nuestra función. Número 3. Juan 13, 34 y 35. ¿Alguien más? Juan 13, 34 y 35. Todos participando. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La iglesia debe de amarse el uno al otro. Debemos de amarnos los unos a los otros. Dice el versículo 34, que os améis unos a otros. Y luego dice el 35, este es el distintivo. En otras palabras, esta es la diferencia entre la iglesia que Cristo fundó y las otras que se hicieron solas, las que salieron solas. Las turbas que salen no tienen estos distintivos. Nosotros debemos de amarnos el uno al otro. 4. Alguien lea Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Cristo dijo a sus discípulos: como el Padre me envió, así también yo a ustedes, iglesia, los envío. Nosotros creemos que la iglesia que Cristo edificó es una iglesia enviada para dar las buenas nuevas. Nosotros tenemos ese deber, esa responsabilidad de dar el evangelio a los perdidos. Debemos saber que nosotros somos enviados. Él nos envió como iglesia, Él nos fundó como iglesia para dar el evangelio. Nos fundó como iglesia, nos constituyó como iglesia para dar el evangelio. Esta es nuestra función. Número 5. Hechos 1:8. ¿Alguien lea? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia que Cristo fundó y constituyó es una iglesia misionera, que ama las misiones. Hermanos, nosotros necesitamos, la iglesia debe de predicar el evangelio de tiempo completo, el llamamiento que Dios llama de la iglesia, llama misioneros, llama pastores, llama hermanos a servir, para ser testigos o para ser enviados al interior del país o más allá de las fronteras o hasta el otro lado del mundo. Y nosotros tenemos como iglesia que saber y entender que nosotros debemos sostenerlos con nuestras ofrendas misioneras, de acuerdo a cómo podamos. Si usted y yo aportamos una ofrenda misionera, aportamos 5 pesos, voy a decir algo,
esa ofrenda misionera se debe de dar a los misioneros. Hermano, y yo deseo que usted y yo tengamos esta carga. Estamos apoyando al hermano Jerónimo. Si usted puede apoyar con una moneda, entre todos ya es algo. ¿No es cierto? Entre todos ya es algo. Al hermano Jerónimo nosotros lo estamos ayudando como iglesia. Cuando teníamos como unos casi 2 años que lo apoyábamos con 500 pesos porque él venía a la iglesia, para gasolinas, venir a la iglesia. Ahora ya no viene a la iglesia. Este gasto lo vamos a seguir ayudando hasta fin de año, para que él, mientras se estabilice, y además le estamos dando 300 pesos más de ofrendas misioneras. Son una cantidad de 800 pesos, ¿verdad? Pero a partir de enero solamente vamos a ayudarle con las ofrendas misioneras, y yo espero que nosotros podamos ayudarle un poquito más. Él tiene varias iglesias que lo ayudan, y qué bueno. Pero nosotros debemos de tener parte como iglesia en la obra que él está haciendo allá en Tezistán. Y no solamente en Tezistán, estamos ayudando también a otro misionero en Monterrey, el hermano Víctor. Y hay un misionero que del compañerismo, que se va a ir el último lugar de la guerra, a Kuwait, a Irán. Con los kurdos. Con los kurdos, exactamente. Entonces, y queremos, si usted y yo aportamos alguna moneda, lo que recojamos debemos de enviárselos a ellos como misioneros. Entre usted y Dios, las ofrendas misioneras son algo que nosotros damos. No se debe de confundir con el diezmo, los diezmos y las ofrendas misioneras. Los diezmos es algo que se gasta aquí. Las ofrendas misioneras se las damos a los misioneros, se las enviamos. Los diezmos son los que sostienen la iglesia. Las ofrendas misioneras, así como las recibimos, las enviamos. Muy bien. La iglesia debe estar consciente que somos una iglesia que amamos la obra misionera, de acuerdo a nuestras capacidades, pero debemos de hacerla. Número 6. Hechos 2:41. Hechos 2:41. ¿Alguien lea? Así los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Muy bien. Hermano, déjeme decirle dónde fundó Cristo la iglesia. Algunos dicen, hay muchas opiniones y algunas son encontradas. En Mateo 16:18, Cristo dijo: yo fundaré mi iglesia. Entonces, en Mateo 16, y ahí se dan todas las cosas para basarnos y apoyarnos en que la fundación de la iglesia está sobre Mateo 16:18, porque en el capítulo 18:15 ya habla de la conducta de la iglesia. Cuando una iglesia se le dan las reglas para la conducta de una iglesia, dice: si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él. Y si no te oye, luego dice, llama a otro cristiano y habla con él. Y si no entiende, en la tercera, llama a la iglesia y disciplínalo. ¿Se da cuenta que ahí la iglesia ya estaba? Organizada. Organizada. Ajá. Hermano, y en Hechos capítulo 8 está constituida, dice:
los que recibieron su palabra, ¿quiénes son? Los salvos, los bautizados y unidos por un pacto. Dice, mas a todos los que le recibieron, A los que creen en su nombre, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En el capítulo 1 de Hechos encontramos que la iglesia eran 120 y ahí ya encontramos que eran más de 3,000, pero ahí se constituye. Entonces Cristo le puso, la constituyó, y con eso estoy diciendo todo. La iglesia que Cristo edificó es constituida, tiene visión, tiene misión, tiene valores, tiene reglas y tiene sus objetivos, tiene todo. Número 7. Número 7, dice Hechos 4, 32 y 35. Alguien lea. La multitud de los que había creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que se poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Muy bien. Dice, y toda la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. La iglesia que Cristo edificó debe de estar unida en un alma y en un corazón y en los propósitos y en los planes y en todo. La iglesia que Cristo edificó tiene que tener estas características: unida, y cuando se presentan los problemas, porque a veces hay problemas en la iglesia, se deben de manejar. También nos dice cómo se deben de manejar los problemas que resultan en la iglesia. Se deben de manejar. Hay un formato para solucionar los problemas a nivel iglesia. Cristo dejó todo. Número 8. Alguien lea Hechos 5:42. Fíjese, todas estas cosas son tan importantes. 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Muy bien. Hasta ahí, sí. La iglesia debe de ser una iglesia evangelista. Todos los días en el templo y por las casas no dejaban, no cesaban. La iglesia, nosotros como iglesia debemos de repartir folletos, invitar gente a la iglesia, darle clase a los niños, darle ayuda a los jóvenes, traerlos. Esta es la función de la iglesia: enseñar a los jóvenes a vivir correctamente, enseñar a los niños los principios y traerlos y motivarlos para que vengan a la iglesia. Esto es muy importante. Esto es muy importante, que vengan a la iglesia, porque esta es la función de la iglesia. Debe ser una iglesia evangelista. Número que sigue. Número 10. Es el 9, sí, es cierto. Hechos 6, 1 al 7. Alguien lea, por favor. Hechos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas en aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba
edificaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muy bien. La iglesia que Cristo edificó debe descubrir sus dones. Donde leímos allá en 1 Corintios capítulo 12, en los versículos 28 y 29, en los últimos versículos dice, ¿todos son predicadores? No. ¿Todos hablan lenguas? No. En otras palabras, hay quienes predican, hay quienes sirven a las mesas, hay quienes enseñan, hay quienes dirigen la música, hay dones diferentes. Hermano, la iglesia que Cristo edificó tiene diferentes dones. Y cada quien se debe desempeñar en su don que tiene. Es muy importante, el que tiene habilidades musicales, que se desarrolle la música. El que tiene habilidades evangelísticas, tiene el don, evangelice. El que enseña, enseñe. Todos, hermano, en la iglesia hay trabajo para todos, porque todos podemos hacer cosas diferentes y debemos desempeñar nuestros dones, nuestros talentos para el crecimiento de la obra de Dios. Cristo equipó la iglesia de tal forma que todos podemos hacer algo en la iglesia. Usted tiene un don. Usted tiene un don y usted debe desarrollar ese don que tiene, porque si usted no lo está desarrollando, no está haciendo lo que es correcto. Empiece a servir a Dios a través de su don, de su talento, de su capacidad al Señor. No se quede sin hacer nada. Esto le va a motivar y la va a hacer sentirse bastante bien. Debemos descubrir los dones y talentos y capacidades que tenemos para desempeñarlos en la iglesia. Número que sigue. Bien, dice, alguien lea Romanos 12, 1 al 8. Tenemos dones diferentes, no tenemos que pelear porque yo quiero hacer ese trabajo. Todos somos diferentes, todos podemos hacer cosas diferentes. Alguien lee Romanos 12, 1 al 7. Es al 8. 12, 1 al 8, ¿sí? Estamos en el libro de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. Amén, gracias. Amén. Hermano, dones diferentes. No tenemos por qué decir yo no puedo hacer nada. Todos podemos trabajar, todos podemos servir a Dios, todos podemos y debemos servir en el engrandecimiento de la obra, que es la obra de Dios. Ganar almas, edificarlas, enseñarlas, servir. Hermano, esto es una bendición. La iglesia que Cristo edificó es una iglesia
constituida con todo lo que necesita. Y vamos a ver el 11. ¿Qué sigue? ¿Es el 11? Romanos 15, 1 al 7. Romanos 15, 1 al 7. ¿Alguien quiere leer? Romanos 15, 1 al 7. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperiaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Amén. Gracias. Soportarnos unos a otros. Y dice el versículo 1, así que los que somos fuertes debemos de soportar a los que son débiles. Debemos de soportarlos, no señalarlos, ayudarlos. Esto es lo correcto. Como iglesia, los más fuertes son los que soportan, los que ayudan a los demás. Hermano, la iglesia que Cristo edificó tiene estas partes que son tan importantes. Y yo quiero el último, que veamos el último. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Alguien lea 1 Corintios 12, 18. 1 Corintios 12, 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Muy bien. Mas ahora Dios ha colocado los miembros a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Una iglesia es un cuerpo. Y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Cristo es la cabeza. Y nosotros somos el cuerpo. Y un cuerpo tiene muchos miembros. El ojo no puede decir a la mano, ¿por qué no soy mano? Ni la mano puede decirle al pie, ¿por qué no soy pie? Hermanos, es importante darnos cuenta cuáles son nuestros dones, nuestras capacidades para servir al Señor y sentirnos bien sirviendo al Señor. La cabeza de esta iglesia es Cristo y todos los miembros, el cuerpo, es de Cristo y los miembros somos nosotros. Los miembros de ese cuerpo somos nosotros. Y todos nosotros tenemos capacidades, dones y debemos de usarlos para la gloria de Dios. Hermano, yo quiero, terminando este curso de predicaciones, que ustedes y todos nosotros vamos a juntarnos y vamos a platicar. Y yo quiero que usted desde ahora esté orando y diciéndole al Señor: Señor, yo soy tu hijo, yo soy salvo, yo soy miembro de la iglesia. Y si no soy miembro de la iglesia, yo quiero unirme a la iglesia para ser parte del equipo y trabajar y servir al Señor, para desarrollar y hacer lo que le agrada a Dios a través de la iglesia, como iglesia.
para que seamos una iglesia. Y comprometernos con el Señor, no conmigo, no con el pastor, no con nadie, con el Señor. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Que nosotros podamos comprometernos con Él. Hermano, esto es muy importante. Yo quiero, después de que tengamos conciencia bien clara y bien hecha de cuáles son las funciones de la iglesia y cuáles son nuestras funciones como iglesia, yo como iglesia, usted como iglesia, que nos comprometamos con el Señor y desempeñar, descubrir nuestro don y empezar a servir. Yo siempre he querido tener un hermano, un recepcionista, o como se le llama, o un ujier, que esté ahí en la puerta dándole la bienvenida a los hermanos. Necesito yo tener a alguien, maestros de escuela dominical hacen falta siempre. La familia del hermano Jerónimo se fueron todos a Tezistán y así es. Ayudaba a Teresita y todos apoyaban. Ya se fueron allá. Ahora nosotros tenemos que, vamos a decir, trabajar. Ellos están trabajando allá y qué bueno, nosotros tenemos parte allá en aquella obra con nuestros apoyos que les damos y ellos están allá trabajando, pero ahora nosotros aquí necesitamos reforzar la iglesia, traer nuevas gentes y guiar almas a los pies de Cristo, trabajar nosotros algo, aunque sea lo más insignificante, pero a los ojos de Dios es muy importante. Tal vez digan, yo solamente puedo hacer eso. Eso es importante para Dios. Hermano, yo deseo que nosotros estemos conscientes que somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, Él es nuestra cabeza, y que nosotros somos miembros, y que la mano tiene una función. ¿Para qué sirve la mano? Para palpar, para escribir, yo creo que debería de haber aquí por lo menos algunos 3, 4 hermanos que funcionen como mano, ¿no creen? Para alcanzar y traerlos. Esa es la mano que hace, alcanzar y traer. Acomodar. La mano tiene muchas funciones. Tal vez la iglesia debe de tener hermanos aquí que funcionan como boca. ¿Qué hace la boca? Habla. Un grupo de hermanos que hable el evangelio, que testifique del evangelio. Si hay 2 hermanos, 3 hermanos, qué bueno, porque no todos son evangelistas, pero la iglesia tiene de todos. Tal vez hay 1, 2, 3 que funcionan como boca. Tal vez hay 1 o 2 hermanos que funcionan como, ¿para qué sirven los pies? ¿Como pies? Para ir a traerlos. ¿Se da cuenta? Las manos tienen una función, la boca tiene otra función, y la iglesia tiene hermanos que funcionan como boca, como mano, como pie. La iglesia tiene todos los dones, todos los talentos. Los miembros tienen las habilidades. Solamente necesitamos decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Puestos de pie, con cabezas inclinadas, ojos cerrados. Hermanos, yo quiero orar por ustedes. Yo quiero que Dios trabaje en su corazón. Hacer algo para el Señor, limpiar una banca, ser un recepcionista, ser un maestro, ser un hermano útil en la iglesia, para el bien de la iglesia, que la iglesia es del Señor. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias porque, Señor, como iglesia somos tu cuerpo. Tú eres nuestra cabeza. Somos un cuerpo y un cuerpo tiene muchos miembros. Todos somos miembros
Todos tenemos dones, todos tenemos talentos, todos tenemos capacidades, todos podemos hacer algo para la gloria tuya, Señor, como iglesia. Que todos desarrollemos nuestros dones, talentos y capacidades para la gloria tuya. Señor, despierta nuestro corazón, nuestros deseos de servicio y que podamos hacer algo para el crecimiento y el desarrollo de esta iglesia. Padre Santo, muchas gracias por todo. Bendice a mis hermanos aquí presentes, bendice a cada uno de los miembros, a cada uno de los que quieren hacerse miembros de la iglesia, cada uno de los que quieren obedecerte en el bautismo, que puedan obedecerte, cada uno de los que quieren servir, que Señor estemos trabajando para la obra tuya, porque esta es la obra tuya, este es tu cuerpo, esta es tu iglesia, esta es la familia tuya. Y gracias, Padre Santo. Bendícenos y despiértanos como iglesia para hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo. Amén.